Hola, buenas a todos. Hoy resolveremos otro problema de circuito. En este caso, nos piden que hallemos las tensiones en los nodos de no referencia en el circuito de la figura. Eh, Primero que todo, como nos piden son los voltajes en los nodos, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son cada uno de esos nodos. Pero en este circuito por lo menos ya nos facilita el trabajo porque ya nos indican cada uno de los nodos. Aquí en el número uno sería el nodo uno, en el número 2 sería el nodo 2 y en el número 3 sería el nodo 3. Este otro nodo de aquí también, o sea, este parte de aquí también se consideraría un nodo, pero no lo estamos tomando en consideración ya que ya nos tienen identificado como nuestro nodo de diferencia por este símbolo de aquí. Así que como nos piden los tres nodos de no referencia, entonces este no entraría entre las tensiones que tenemos que buscar según lo que nos pide el problema. Entonces ya identificado cada uno de los nodos, tenemos que asignarle un voltaje a cada nodo. Al nodo 1 vamos a asignarle un voltaje V1, al nodo 2 un voltaje V2 y al nodo 3 un voltaje V3. En el caso del nodo de referencia, ya por ser el nodo de referencia, va a tener un voltaje de 0 voltios. Es importante tomar en consideración esto a la hora de hacer los cálculos. Como vamos a estar trabajando con nodos, eh, la forma más sencilla de hacerlo es utilizando la ley de Kirchhoff de corriente, que nos dice que las corrientes que entran y salen a un nodo serán iguales a las corrientes que entran a un nodo serán iguales a las corrientes que salen del mismo. Por lo cual, lo primero que debemos, ahora lo que tenemos que hacer es identificar las corrientes y en qué dirección van. ¿Cómo hacemos esto? Yo por regla general considero siempre que las corrientes van a salir del nodo a menos que haya algún elemento que me indique lo contrario. ¿Cómo sería ese elemento? Por lo menos en este caso, aquí hay una fuente de corriente que tiene su flecha e indica qué dirección va la corriente. Entonces, cuando vaya a tomar en cuenta la dirección de la corriente de donde está la fuente de corriente, voy a utilizar la dirección que me asigna ya la misma fuente y no la que yo pueda considerar saliendo del nodo. Podemos observar aquí que aquí hay una fuente diferente, que es una fuente de corriente dependiente, que es igual que una fuente de corriente. La única diferencia es que depende de algún otro elemento o característica del circuito. En este caso nos dicen que esta fuente de corriente es 4 veces la corriente IX. ¿Y cuál es la corriente IX? Pues aquí mismo el circuito nos lo indica que la corriente aquí, la IX, es esta corriente que viene en esta dirección aquí. Por lo cual, obteniendo la corriente esta de aquí, podemos reemplazarlo en la fuente esta de aquí y obtenemos cuánto sería la corriente. Bueno, entonces ahora vayamos a determinar la dirección de cada una de las corrientes. Empezando con el nodo 1, tendríamos esta corriente de aquí que sale, que pasa por la resistencia 2 ohmios y llega al voltaje al nodo 3. Tenemos esta otra corriente que sale en nodo 1
pasa por la resistencia de 3 ohmios, llega al nodo 2, y esta otra corriente aquí que va entrando al nodo 1. ¿Por qué pongo que entra al nodo 1? Por su dirección de la fuente de corriente, que nos indica que va en dirección hacia el nodo 1, por eso pongo esa misma dirección. Ahora pasando al nodo 2, tenemos esta corriente que sale del nodo 2, pasa por la resistencia 3 ohmios y llega al nodo 1. Tenemos esta otra corriente que sale del nodo 2, pasa por la resistencia 4 ohmios y llega al nodo de referencia. Y si podemos observar, esta corriente de aquí es la misma que la corriente X. Y ahora esta corriente que entra al nodo 2, ya debido a la dirección que ya nos indica su fuente de corriente dependiente. Ahora en nodo 3 sale esta corriente del nodo 3, pasa por la resistencia de 2 ohmios y llega al nodo 1. Esta otra corriente que sale en nodo 3 pasa por la resistencia de 6 ohmios y llega al nodo 2 de referencia. Y por último, esta corriente que sale en nodo 3, debido a la dirección que nos indica la fuente de corriente dependiente. Y ya con todo esto ya podemos comenzar a hacer nuestras ecuaciones para realizar nuestros cálculos. Primero comenzaremos identificando la corriente Ix, debido a que identificando esta corriente Ix se nos puede facilitar los cálculos más adelante, ya que determinando la ecuación de Ix podemos reemplazarlo en las ecuaciones que vendrán para el nodo 2 y el nodo 3, que estará envuelta esta fuente de corriente, y necesitamos Ix para poder resolverlo. Entonces nos es más fácil ya encontrando Ix para reemplazarlo y después hacer los cálculos. Entonces tenemos Ix. Para Ix y el resto de corriente, lo que vamos a usar para determinarla va a ser la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Nos dice que la corriente que pasa por un conductor va a ser igual a la caída de corriente, digo, a la caída de voltaje o de tensiones entre la resistencia. En este caso, la caída aquí de voltaje va a ser V2 menos 0, porque recordemos que aquí el nodo de referencia es de 0 voltios. Como es 0, no es necesario ponerlo, entonces sería V2 sobre la resistencia 4 ohms, como podemos observar aquí. Y ya con esto tenemos nuestra ecuación para Ix. Entonces pasemos a la ecuación para el nodo 1. Primero determinamos esta corriente aquí, que sería la caída de tensiones, que sería V1 menos V2 entre la resistencia, que sería de 3 ohms, como observamos aquí. Eso más porque estamos primero con las corrientes que salen. Esta corriente sale, esta otra corriente también, así que se suman, más la corriente está aquí, que sería la caída de tensiones, que sería V1 menos V3 entre la resistencia de 2 ohmios. Como observamos, ya no hay más corrientes que salgan del nodo, por lo cual vamos a ir con las corrientes que entran. En este caso, la corriente que entra es directamente esta de 4 ohmios. Entonces, esto sería igual a los 4 amperios. No es 4 ohmios, 4 amperios. Y ya con esto tenemos la primera ecuación. Ahora nos toca
reducir las fracciones. Buscamos un mínimo común entre 2 y 3, que en este caso sería 6, y multiplicamos toda la ecuación por eso. Entonces multiplicamos esta primera parte de esta primera fracción, 6 entre 3, nos queda 2, 2 por v1 igual a 2v1, 2 en menos 2 por v2 que igual a menos 2v2. Ahora 6 entre 2 sería igual a 3, entonces 3 por v1 sería 3v1 menos 3 por v3 sería igual a menos 3v3 igual a 6 por 4, 24. Ya con esto de aquí reducimos términos semejantes y nos queda 5v1 menos 2v2 menos 3v3 igual a 24, y esta aquí sería nuestra primera ecuación. Ahora pasamos al nodo 2. Entonces, igual que con el nodo 1, empezamos con las corrientes que salen del nodo. Primero está otra corriente aquí, que sería la caída potencial de caída potencial V2 menos V1 entre la resistencia 3 ohm, y nos queda esto aquí, más esta otra corriente que sale, que es la misma que IX. Entonces nada más lo reemplazamos aquí directamente lo que teníamos aquí, que era V2 entre 4 ohm. Ya no hay más corrientes que salen, ahora vamos con la que entra, entonces sería igual este valor de corriente, que sería 4 y X. Como ya tenemos el valor de X, lo reemplazamos aquí en la ecuación, aquí en el IX que tenemos aquí, y nos quedaría 4 por V2 sobre 4. Reducimos esto y nos queda esto aquí, que sería V2 menos V1 sobre 3 más V2 sobre V4 igual a V2. Ahora reducimos términos semi, ahora reducimos las fracciones, utilizando un mínimo común entre 3 y 4, que sería 12. Esto lo multiplicamos por toda esta ecuación, nos quedaría de esta forma: 4v2 menos 4v1 más 3v2 igual a 12v2. Y entonces ahora reducimos términos semejantes y nos quedaría de esta forma: menos 4v1 menos 5v2 igual a 0. Y esta que aquí sería nuestra segunda ecuación. Ahora pasamos al nodo 3. En nodo 3 primero identificamos las corrientes que salen. Primero esta corriente aquí, que sería la caída de potencial o de tensión, V3 menos V1 entre la resistencia de 2 ohmios. Ahora esta otra corriente aquí, que sería V3 menos 0, porque es el nodo de referencia, así que no podemos hacer 0, así que lo dejamos en V3 entre la resistencia 6 ohmios. Ahora esta otra corriente de aquí, que también sale del nodo, que es 4 veces la corriente IX, que es más 4 veces la corriente IX. Entonces no hay corrientes que entren al nodo, por lo cual todo esto será igual a 0. Entonces, al igual que aquí hicimos en la ecuación 2, del nodo 2, reemplazamos IX por su valor,
Ahora lo reducimos, entonces nos queda esta ecuación aquí. Ahora vamos a reducir las fracciones buscando un mínimo común entre 2 y 6, que sería 6. Entonces multiplicamos todo esto por 6, nos quedaría de la siguiente forma: 3v3 menos 3v1 más v3 más 6v2 igual a 0. Reducimos términos semejantes, nos quedaría menos 3v1 más 6v2 más 4v3 igual a 0. Y entonces esta aquí sería nuestra tercera ecuación. Ya con estas tres ecuaciones podemos ya obtener los valores para cada uno de los voltajes o tensiones. Y podemos utilizar cualquier sistema de ecuaciones de solución de cualquier método de solución de sistema de ecuaciones que ustedes deseen. Pueden usar matrices, pueden despejar y reemplazar en cada uno de los voltajes. También en las calculadoras hay formas de resolver también sistemas de ecuaciones. Y bueno, independiente de cuál sea el método que usen, debe dar igual los mismos resultados. Así que podemos saber que más fácil les sea en estos casos. Entonces, este sistema de ecuaciones nos debe dar lo siguiente: V1 es igual a 32 voltios, V2 es igual a menos 25,6 voltios y V3 igual a 62,4 voltios. Y esto de aquí sería la respuesta a el problema del día de hoy. Y esto sería todo por hoy. Gracias.